su distribución va a ser por regiones. Entonces, la mano, primero vamos a estudiar una región palmar externa, que es la que está encerrada de rojo, la que están viendo. Esa región palmar externa también es llamada como eminencia tenar. Luego vamos a estudiar una región palmar interna, conocida como eminencia hipotenar. Y por último, la región palmar que se va a encontrar entre estas dos, que viene a ser la región palmar media. ¿Okay? Entonces, esas tres regiones es donde vamos a encontrar principalmente estos 19 músculos en total. Entonces, primero vamos a comenzar estudiando los músculos de la eminencia tenar. Como podemos observar, en la eminencia tenar vamos a encontrar 4 músculos. De igual manera, en la eminencia hipotenar también vamos a encontrar 4 músculos. Entonces, vamos a empezar con la eminencia tenar, o también conocida como región palmar externa. ¿Por qué es la región palmar externa? Pues es porque son los músculos que están en el pulgar o que se van a encargar del movimiento del pulgar, ¿no? Y como recordamos, en la posición anatómica vamos a conocer ese lado como externo y acá como interno. Como les decía, son 4 músculos, como el primero que podemos ver aquí, que viene a ser el abductor corto del pulgar. Luego vamos a estudiar el siguiente músculo, que es el flexor corto del pulgar, que se va a encontrar debajo del anterior. Y luego el oponente del pulgar, que también se va a encontrar por debajo. Y si quitamos estos 3 músculos, vamos a encontrar el cuarto músculo, que viene a ser el aductor del pulgar. Entonces, como podemos observar entonces que el primer músculo, el abductor corto del pulgar, va a ser el más superficial, y luego por debajo van a ir todos estos músculos, ¿no? Entonces, uno bajo el otro y así. Entonces, el primer músculo que vamos a ver es el abductor corto del pulgar. Como podemos observar aquí en esta imagen, va a tener inserciones, así como cualquier otro músculo. Por ejemplo, ya, a ver, vamos a ubicarnos un poco para que me puedan entender. A veces voy a mencionar, por ejemplo, extremidad superior, lateral, medial o proximal, distal y así, ¿no? Entonces, espero que vayan recordando un poco las posiciones según la posición anatómica. Por ejemplo, en ese caso, la mano, nosotros cuando yo haga referencia superior, por ejemplo, vamos a hacer referencia acá, ¿no? Superior e inferior acá. ¿Sí? Porque recordemos que en la posición anatómica las extremidades están extendidas y la mano, bueno, el pulgar, sí recuerdan, ¿no? Entonces, por eso hacemos referencia a superior e inferior acá, ¿no? O en todo caso, cefálico y caudal, ¿no? Entonces, vamos a ir recordando eso. Entonces, el primer músculo, como mencionaba, va a ser el abductor corto del pulgar. Como observamos en la imagen, su inserción por arriba o su inserción proximal va a ser el ligamento anular anterior, como podemos observar aquí. Además, también se va a insertar en el hueso escafoides. Entonces, en esas dos estructuras anatómicas es donde va a tener su inserción proximal. Luego todo este músculo va a ir todo por encima del primer metacarpiano, ¿ok? Y va a terminar insertándose en la base de la primera falange del pulgar, o algunas literaturas, como les mencionaba, lo pueden conocer como extremidad superior de la primera falange del pulgar, ¿no? Porque como les decía, inferior va a ser acá y superior va a ser acá. Entonces, algunos conocen eso como extremidad superior de la primera falange, otro como base de la primera falange, ¿no? Del dedo pulgar, ¿no? Entonces, eso van a ser sus inserciones, principalmente de este músculo. Entonces, como les mencionaba, ese va a ser el primer músculo, el más superficial, es decir, que lo vamos a encontrar encima de todos los otros 3 músculos. Ahora, si este músculo se llega a contraer, ¿no? Para realizar su función, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a hacer por decir así, este movimiento, ¿no? Al momento de contraer. Entonces, al contraerse, ¿cuál sería su función?
pues va a llevar el dedo hacia adentro, ¿sí? Y hacia afuera. Entonces, esa va a ser la función principal de este dedo, el abductor, ¿no? Entonces, va a llevar la primera falange del dedo pulgar hacia adelante y hacia afuera. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo. ¿Y qué nervio es el que se va a encargar de inervar este músculo? Pues el nervio mediano. ¿Ya? Entonces, ahí ya hemos visto principalmente todo lo que es el primer músculo de la eminencia tenar. Luego, si nosotros retiramos este músculo, vamos recién a poder observar el siguiente músculo, como les decía, va a estar por debajo del abductor, que vendría a ser el músculo flexor corto del pulgar. Ahora, de la misma manera, nosotros vamos a estudiar en este músculo, como podemos observar, sus inserciones. Ahora, como pueden darse cuenta en esta sección, ¿no? Vamos a observar dos fascículos, ¿sí? Es decir, que es este, el primero, y este, el segundo. Entonces son dos fascículos. Y como podemos observar en esta inserción, que sería la inserción proximal, este vendría a ser el fascículo superior, perdón, superficial, ¿sí? Mientras que el de acá vendría a ser el fascículo profundo. Entonces, en su inserción proximal o por arriba se va a ir a insertar a través de dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo profundo. En el caso de este fascículo superior, como podemos observar, se está insertando en el ligamento anular anterior. Bien, ok, ya, entonces vamos ahí. Mientras que el fascículo profundo no se va a insertar en el ligamento anular anterior, sino se va a insertar en lo que viene a ser los huesos trapecio, trapezoide y grande, ¿ok? Los tres huesos se va a insertar el fascículo profundo. Luego estos dos fascículos se van a ir uniendo, ¿sí? Se unen para de nuevo irse e insertar acá, ¿no? Que vendría a ser la extremidad superior de la primera falange del dedo pulgar, ¿ok? Entonces, especialmente en lo que viene a ser la cara lateral. Entonces, ahí ya hemos visto cómo el flexor corto se inserta tanto por arriba como por abajo, o su inserción proximal y su inserción distal, ¿ok? Ahora, del mismo modo, si este músculo se contrae para realizar su función, entonces, ¿qué haría en ese sentido, verdad? Entonces, y al hacer en ese sentido, pues, ¿qué haría? Va a llevar el dedo pulgar hacia adelante y hacia adentro, ¿ok? Ahora, en este caso, su inervación va a ser distinta, ya que en el caso del fascículo superficial, sí lo va a inervar el nervio mediano. En cambio, en este fascículo, el profundo, lo va a inervar el nervio cubital. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo una diferencia, ¿no? En lo que es la inervación de este segundo músculo. Entonces, si nosotros retiramos también este músculo, vamos a pasar al siguiente músculo, que vendría a ser el oponente del pulgar. Este músculo se va a insertar proximalmente o por arriba, se va a ir se va a insertar en lo que viene a ser el hueso trapecio y el ligamento anular anterior. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser la inserción proximal, o se inserta por arriba en estos dos, ¿no? Y luego, este músculo va a ir subiendo, ¿no? En todo lo que es el área del primer metacarpo, y se va a insertar en el mismo metacarpo, ¿ok? No va a llegar a la falange, a la primera falange, sino se va a quedar insertándose en lo que viene a ser la cara lateral del primer metacarpo, o primer metacarpiano, como quieren llamar, ¿ok?
al momento de contraerse para realizar su función, entonces llevaría en esa, sería, no, la fuerza la haría en esa dirección que se acabo de dibujar de flecha amarilla. Entonces, ¿qué es lo que haría? Que el dedo, al tener una inserción en el metatarsiano, pues entonces va a llevar el metatarsiano hacia adentro y hacia afuera, ¿ok? Pero esto primordialmente en lo que viene a ser la oposición del dedo meñique, ¿ok? ¿Sí? Entonces va a ser la oposición al dedo meñique. ¿Y quién va a inervar ese músculo? Pues de la misma manera va a ser inervado por el nervio mediano, ¿ok? Entonces ahí ya vamos viendo 3 músculos. Y por último, pues la región tenar va a acabar con el aductor del pulgar. Ese músculo, el aductor del pulgar, que sería el más profundo, ¿no? Vamos a resaltar que tiene una forma triangular, que es, si pueden observar todos, ¿no? Que tiene una forma triangular el aductor. Ahora, este aductor, algunos mencionan que tiene, en lo que viene a ser su inserción proximal, va a tener 2 fascículos, como pueden observar aquí. Por ejemplo, no sé si, a ver, este que observan, algunos lo llaman como eh, la cabeza oblicua, mientras el de acá lo conocen como la cabeza transversa, ¿ok? Mientras que otra literatura le menciona como los fascículos eh, carpianos, ¿no? A la oblicua, y a la transversa lo conocen como fascículos metacarpianos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esta inserción de la cabeza oblicua o estos fascículos carpianos pues van a ir dirigirse y se van a insertar en lo que viene a ser el trapezoide y el hueso grande, ¿ok? Mientras que la otra cabeza, la transversa o los fascículos metacarpianos, se van a insertar, como pueden observar, en toda la cara externa o lateral, como quieran llamarlo, o borde lateral del tercer metacarpiano. ¿Ok? Entonces, y además, aparte de que se están insertando en este borde lateral del tercer metacarpiano, también se va a insertar en lo que vienen a ser las bases del segundo y tercer metacarpiano. Entonces, esos serían sus inserciones proximales. Luego todos estos fascículos se van a unir, ¿no? Se van a insertar, como pueden observar, en la base de la primera falange del dedo pulgar, o falange proximal, como deseen llamarle, o la extremidad superior de la primera falange del dedo pulgar. Y además, aquí también hay un hueso samoideo que ahí también va a facilitar esa inserción, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, ¿qué funcionaría? Pues como bien dice su nombre, aducir el dedo pulgar, es decir, realizar esta función. Como pueden observar la flecha amarilla que acabo de dibujar, ese es aducir, es decir, acercar el dedo pulgar hacia el eje central, ¿sí? ¿Quién va a inervar este músculo? A diferencia de las 3 anteriores que eran inervados por el nervio mediano, en este caso va a ser inervado por la rama profunda del nervio cubital. ¿Ok? Entonces, ahí podemos observar que de los 4 músculos que hemos visto de la eminencia tenar o de la región palmar externa, los 3 más superficiales son inervados por el medio mediano, a excepción de el aductor, que es el más profundo, que lo va a inervar una rama profunda del nervio cubital. Entonces, ahí vamos viendo una de las primeras diferencias en estos músculos, principalmente lo que es inervación. ¿Ok? Luego, eh, con el aductor ya entonces acabaríamos de estudiar los 4 músculos de la eminencia tenar. Luego vamos a pasar a lo que viene a ser la eminencia hipotenar. Entonces, de igual manera, como había mencionado, también vamos a encontrar 4 músculos. Entonces, hasta ahora vamos en total 8 músculos. ¿Ok? Entonces, el primer músculo, que es el más superficial, como pueden ver, que sería
el palmar cutáneo, o también algunos lo conocen como palmar corto o palmar menor. Luego el músculo abductor del meñique, que es ese que ven pintado de rojo, ¿sí? Luego de eso vamos a ver el flexor corto del meñique, que en este caso vendría a ser este músculo. Si van a ver lo que acabo de resaltar de rojo, ese. Y por último vamos a ver el oponente del dedo meñique. Entonces, esos son los 4 músculos que vamos a observar en la eminencia hipotenar o en la región palmar interna, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer músculo. Como les mencionaba, el primer músculo, que es el más superficial, se va a conocer como palmar cutáneo, palmar corto, palmar menor. Entonces, como pueden observar, tiene una forma cuadrilátera, ¿no? Sí, creo que sí todos pueden observar esta forma cuadrilátera. Ahí es un intento de cuadrilátero. Entonces, ese vendría a ser principalmente la forma del palmar cutáneo. Además, tenemos que hacer referencia que es un músculo subcutáneo. ¿Por qué? Porque como podemos observar, principalmente sus inserciones van a estar, como podemos ver aquí, el borde interno de lo que viene a ser la aponeurosis palmar, mientras que de aquí donde está insertado, ¿no? Todos los fascículos del músculo se van a ir, se van dirigiendo y se van a insertar en la piel, ¿no? En lo que viene a ser la capa profunda de la piel. Entonces, es por eso que este músculo es subcutáneo. Entonces, porque sus fascículos se van a insertar más bien en la piel. Y entonces, al tener esta inserción en la piel, su función ¿cuál sería? Pues arrugar la piel, ¿no? Arrugar toda la piel que se encuentra en la eminencia hipotenar. Esa vendría a ser su función. ¿Quién lo va a inervar? Pues va a ser inervado por la rama superficial del cubital. Sí, superficial. Entonces, y ahí ya vimos el primer músculo, que es el palmar cutáneo, palmar corto o palmar menor. Luego, por debajo de este músculo, vamos a encontrar el abductor del meñique. Bien, entonces, como podemos observar, su inserción medial basa principalmente en lo que viene a ser el hueso pisiforme, ¿sí? Y además el ligamento anular, ¿ok? El ligamento anular. Luego va a ir todo lo que viene a ser el quinto metacarpiano y se va a ir a insertar en la cara interna de la base de la primera falange del dedo meñique o lo que viene a ser la extremidad superior de la primera falange del dedo meñique. ¿Ok? Entonces, eso sería sus inserciones. Ahora, ¿cuál vendría a ser su función? Pues, del mismo modo, si va a ser a contraerse para realizar su función, pues, ¿qué haría? Que el músculo, que el meñique haga abducción, ¿no? Es decir, lo va a separar de la línea media, ¿no? Si esa es la línea media, recordemos que eso sería abducción, y en caso contrario, eso sería aducción, ¿no? En caso del meñique. ¿Y quién va a inervar este músculo? Pues a diferencia del anterior que lo inervaba la rama superficial, en este caso va a ser la rama profunda del nervio cubital. ¿Okay? La rama profunda del cubital. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo el segundo músculo. Luego, de igual manera, por debajo de este músculo vamos a encontrar el siguiente, que viene a ser el flexor corto del meñique. Entonces, como podemos observar, su inserción sería más
distal, ¿ok? Ya no se va a insertar como el anterior, que se insertaba en el pisiforme, sino ahora en el hueso ganchoso, ¿sí? En el hueso ganchoso. Luego este músculo va a ir todo igual de la misma manera, perdón, el quinto metacarpiano o el metacarpiano del meñique, y se va a insertar del mismo modo en la base de la primera falange del meñique, obviamente, ¿no? O en todo caso, la extremidad superior de la primera falange del meñique. Eso vendría a ser sus inserciones del flexor corto. Entonces, de igual manera, si este músculo se contrae para realizar su función, ¿no? Se contrae, ¿qué haría? Pues flexionar esta primera falange sobre el metacarpiano, que es lo que podemos observar aquí, ¿no? Va a esa falange flexionarla sobre el metacarpiano, y lo cual llevaría a que sea la flexión del dedo meñique. De igual manera, este va a ser inervado por la rama profunda del nervio cubital. Entonces vamos observando cómo el palmar cutáneo estaba inervado por la rama superficial, mientras que el abductor y el flexor corto del meñique están inervados por las ramas profundas del cubital. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo. Y por último, pues vamos a ver el oponente del meñique, ¿no? Como podemos observar aquí, pues su inserción va a ser el hueso ganchoso, ¿sí? Más el ligamento anular, ¿ok? Y bueno, el músculo igual, de igual manera, se va a ir por todo el quinto metacarpiano y se va a insertar, en este caso ya no en la primera falange, sino en el mismo metacarpiano, en lo que viene a ser el borde medial o borde interno de lo que es el quinto metacarpiano, ¿no? Entonces esto va a hacer que en su función, que sería en todo caso el momento de contraerse, pues haría esta dirección, ¿verdad? Entonces, que haría que esto vaya, perdón, hacia adentro, ¿no? Y hacia adelante, por lo cual haría que el dedo haga el dedo meñique haga esta función, este movimiento, y lo va a llevar lo que viene a ser oposición con el dedo pulgar, ¿no? Entonces, más que todo sería su función, oponer el dedo meñique al dedo pulgar, que en todo caso sería llevarlo hacia adentro y hacia adelante, ¿sí? Este también va a ser inervado por la rama profunda del nervio cubital. ¿Okay? Entonces, ya podemos dar cuenta que el primer músculo, el más superficial, estaba inervado por la rama superficial del cubital, mientras que los otros tres van a estar inervados por la rama profunda del cubital, ¿no? Y para recordar, del mismo modo, los tres en la región tenar, los tres más superficiales estaban inervados por el mediano, mientras que el último, que era el aductor del dedo pulgar, estaba inervado por la rama profunda del cubital. Entonces, ahí vamos viendo lo que es también un poco de inervación, ¿no? Ahora, ¿dónde está? Ya, ahora. Entonces, aquí con estos 4 músculos ya nosotros hemos podido ver 8 músculos, ¿no? Los 4 de la región tenar o región palmar externa y los 4 de la región hipotenar o región palmar interna. Entonces, ya hemos visto 8 músculos, entonces pasaríamos a estudiar lo que viene a ser la región palmar media, que se encontraría entre estas dos eminencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la región palmar media, pues tenemos que hacer referencia a eh, dos tipos de músculos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, que serían los lumbricales y los interóseos, que en ese caso los lumbricales serían los más superficiales y por debajo estarían los interóseos, que ya lo vamos a ver después. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a los lumbricales, pues debemos primero mencionar que tienen
forma de uso o fusiformes, ¿no? Van a ser fusiformes y que son en total de 4. Son 4 músculos los lumbricales. Eh, estos lumbricales, como podemos observar en la imagen, están insertados en los tendones de un músculo. A ver si alguien puede decirme cómo se llaman estos tendones, o bueno, de qué músculos son estos tendones. Sí, del flexor común profundo de los dedos. Ajá, sí. Entonces, eso es lo que va a caracterizar a los lumbricales que están insertados, bueno, en este caso, en los tendones del flexor común de los dedos, del flexor profundo de los dedos, porque esto que podemos observar acá, estos que han sido cortados, estos tendones, son del flexor común superficial de los dedos, ¿no? Ahora, también como podemos observar ahí en la imagen, pues podemos resaltar que los lumbricales están en los espacios interóseos, ¿no? Están en los espacios interóseos. Y además, pues van a estar en el mismo plano de los tendones del flexor común profundo de los dedos, ¿ok? Ahora, voy a borrar. Yep. Ahora, también podemos observar que hay dos tipos de lumbricales, ¿sí? Los que estoy enredando en este momento, que van a ser los bipeniformes y los otros dos que son laterales, que vendrían a ser los unipeniformes, ¿ok? Entonces, los lumbricales que se encuentran en lo que viene a ser medial son bipeniformes, y en los que esto lateral serían los unipeniformes. ¿Qué es lo que diferencia a estos músculos? Pues, por ejemplo, los bipeniformes sí van a, a, a completar todo el espacio interóseo, mientras que los unipeniformes solo la mitad, como podemos observar aquí, ¿no? Además, los bipeniformes están insertados en los tendones entre los que está, mientras que los unipeniformes solo está insertado en un tendón, ¿ok? Entonces, vamos viendo eso también. Ahora, entonces, vamos viendo, ¿no? En el caso de los bipeniformes, pues va a estar insertados, como ya había mencionado, en el tendón, y luego se va a ir va a ir avanzando todo lo que es el espacio interóseo, y la otra inserción va a ser a esta región, que, bueno, en la parte dorsal, donde vamos a encontrar los tendones de los flexores. De igual manera, el segundo lumbrical, no, bipediforme, va a irse a insertar en lo que viene a ser los tendones de los extensores que están en la parte dorsal, ¿no? Entonces, igual manera acá los unipeniformes también van a estar insertados en los tendones, y como les mencionaba, solo van a ocupar la mitad del espacio interóseo, y de igual manera van a irse su inserción hacia lo que viene a ser en la parte dorsal, donde vamos a encontrar los tendones de los extensores. Entonces, eso serían las inserciones de los lumbricales, ¿ok? Ahora, estos lumbricales, pues también su inervación va a ser distinta. Por ejemplo, los bipeniformes, o los que están eh, medial, van a ser inervados por el nervio cubital, ¿ok? Mientras que los otros dos, los unipeniformes o los laterales, van a estar inervados por el mediano, ¿ok? Entonces eso es lo que debemos ir también diferenciando. Entonces aquí ya vimos los 4 músculos lumbricales. Como les decía, eran los más superficiales. Quiere decir que por debajo de estos lumbricales recién vamos a encontrar los interóseos. Y pues los interóseos son 7, que los podemos dividir en palmares y en dorsales.
¿ok? Ahora, los palmares solo son 3, mientras que los dorsales son 4, ¿ok? Como podemos observar en la imagen, pues lo que tenemos aquí vienen a ser los interóseos palmares y por debajo de ellos vamos a encontrar los interóseos dorsales, ¿ok? Ahora, ¿qué los va a diferenciar? Pues como bien observamos, en el caso de los palmares, eh, bueno, a ver, los interóseos pues se van a encontrar en los espacios interóseos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero los palmares solo van a ocupar la mitad del espacio interóseo, como podemos observar, así como los uniformes de los lumbricales, ya, así los palmares, los interóseos palmares, solo van a cubrir la mitad de los espacios interóseos y solo de los espacios que vendrían a ser eh, de los tres dedos mediales o internos, como quieran llamarle. Mientras que los interóseos dorsales, que son 4, sí van a cubrir todo el espacio interóseo y los 4 espacios interóseos, como pueden observar aquí, ¿no? Entonces, esa es una primera diferencia. Ahora, sus inserciones. En el caso de los interóseos palmares, por ejemplo, podemos observar cómo están insertados en un mismo dedo, en un mismo metacarpiano, mientras que, mientras que los interóseos dorsales por acá están insertados en 2 dedos o en 2 metacarpianos y solo se inserta en uno, ¿verdad? Que se va a insertar donde el fascículo sea más largo. Ahora, en lo que son los palmares, como podemos observar, están insertados en estos bordes, ¿verdad? De los metacarpianos, ¿sí? Estos bordes estos bordes donde están insertados son los bordes que van a mirar al eje central. ¿Cómo así? Ese vendría a ser el eje central, ¿ok? Entonces, esa cara del metacarpiano mira al eje central. Esta cara del metacarpiano mira al eje central. Esa cara del metacarpiano mira al eje central. ¿Sí? Entonces, de igual manera, entonces, esa cara también sería la que mira al eje central. Pero recordemos que en este espacio no hay músculo interóseo palmar. Entonces, como podemos observar, están insertados en las caras de los metacarpianos que mira al eje. Entonces, si estas son las caras que miran al eje, pues estas caras que están acá, ¿no? Estas caras serían las que no miran al eje central, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Porque eso, aquí en estas caras donde no van a mirar al eje, es donde van a estar insertados los interóseos, donde se van a insertar, perdón, los interóseos dorsales. Entonces, como vemos, se origina aquí, ¿no? Bueno, voy a borrar un ratito. Entonces, se origina en la cara que mira la línea perdón, media, y se va a insertar aquí, ¿no? En lo que viene a ser la primera falange o en la articulación eh, metacarpofalángica de la cara que mira al eje, ¿sí? Entonces, así de ese mismo modo van a ser los otros dos interóseos palmares. Sale de la cara que mira al eje y se va a insertar, no, en esta cara que va a mirar al eje, igual acá. Sale de aquí y se inserta en la cara que mira al eje. En cambio, en los interóseos dorsales, que están insertados entre los dos metacarpianos, y eso es lo que los diferencia, ¿no? Están insertados en los dos metacarpianos, pero ¿sí? De que tú me ¿Alguna completes. pregunta? Hola. Ya bueno, entonces como decía,
están insertados entre los dos metacarpianos, ¿no? En el espacio interóseo, y su inserción va a ir hacia la cara que no mira el eje central, ¿no? Por ejemplo, acá, esa sería la cara que no mira al eje central, y esa sería la cara que no mira al eje central, y esa es la cara que no mira el eje central. Entonces, ahí es donde se van a insertar los interóseos dorsales, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, como les mencionaba, los palmares son más superficiales que que los interóseos dorsales. Entonces, estos interóseos palmares se van a encontrar en este caso aquí, ¿no? Bueno, aquí no, porque recordemos que este viene a ser el espacio de acá. Entonces, aquí no va a haber interóseo palmar. Entonces, los interóseos van a estar aquí. Por ejemplo, va a salir así, ¿no? Y ven cómo van a complementar, perdón, las inserciones con las caras que miran al eje, ¿no? Así serían, ¿no? Cómo estarían los interóseos palmares encima de los interóseos dorsales. Y así ya tendríamos acá la inserción aquí, acá, acá, y acá, y acá. Mientras que aquí recuerden que no hay interóseo palmar, porque solo son 3. A ver, ya, y entonces, ¿qué nervio se va a encargar de inervar tanto todos estos 7 interóseos? Pues el nervio cubital, ¿ok? El nervio cubital, ¿ya? Ok, ahora, estos músculos, tanto los interóseos como los lumbricales, van a hacer esta función. Como yo les mencionaba, los lumbricales se iban a insertar en los tendones de los extensores. De igual manera, los interóseos también se van a insertar aquí. Entonces, eso haría que su función en conjunto, tanto de los 7 interóseos y los 4 lumbricales, sería hacer esta posición, ¿no? Los dedos. ¿Qué es lo que realizan? Pues en todo caso, por ejemplo, al, al estar aquí, harían esto, ¿verdad? Quiere decir que van a flexionar en la articulación metacarpofalángica. Entonces, en la articulación metacarpofalángica va a haber flexión. Mientras al estar insertados en los tendones de los músculos extensores, pues haría que haya extensión en los dedos, ¿ok? Entonces, eso es lo que van a hacer en conjunto los interóseos con los lumbricales. Ahora, otra función es que, como podemos observar acá en los interóseos palmares, ¿sí? Al tener su inserción en las caras que miran al eje medio, pues al contraerse van a hacer que los dedos se dirijan hacia el centro, es decir, van a hacer aducción. Mientras que acá, al tener las inserciones en las caras que no miran el eje medio, pues harían que los dedos hagan esto, ¿no? Que vendría a ser la abducción. Entonces, los palmares van a hacer la aducción y los dorsales van a realizar la abducción de los dedos, ¿sí? Y pues todos estos músculos en la palma de la mano, como les mencionaba, todos los 19 que están en la palma de la mano, pues van a estar cubiertos por una aponeurosis palmar, que es forma triangular. Algunos lo pueden dividir en 3 regiones, una región para la eminencia hipotenar, una para la hipotenar, que en este caso serían donde es más finita, mientras que en la región media esta aponeurosis palmar es más gruesa, ¿no? Además podemos observar que va a tener fascículos longitudinales y también transversos. Y pues va a cubrir a todos los músculos excepto al palmar corto o palmar cutáneo. ¿Ve? Y así como en este caso hay una aponeurosis palmar, pues en el dorso de la mano también vamos a encontrar aponeurosis, que en este caso serían las aponeurosis dorsales, que son dos, una profunda y una superficial.
Además, pues me olvidaba que en ese caso la aponeurosis palmar pues va a estar por encima de los tendones de los músculos flexores. Y en el dorso, pues esa aponeurosis, en el caso de la aponeurosis dorsal superficial, pues va a estar encima de los tendones de los extensores, mientras que la profunda, pues va a estar encima de los espacios interóseos. Bueno, luego entonces ya hemos visto los músculos, pues la mano también tiene que ser irrigada. Principalmente la irrigación de la mano se va a dar por dos arterias, la radial y la cubital, ¿no? Entonces, toda la mano va a estar irrigada por estas dos arterias principalmente. La arteria radial, pues como su nombre lo dice, pues va a ser su entrada a la mano, por decirlo así, lateralmente, ¿sí? Mientras que la cubital lo va a hacer medialmente. Como observamos en la imagen, pues aquí podemos ver cómo la arteria radial, va a entrar a la mano, ¿sí? Y va a pasar una estructura muy importante que es conocida como la tabaquera anatómica. Esta tabaquera anatómica está compuesta, como pueden observar, en este caso, la línea roja que ven viene a ser el tendón del músculo extensor largo del pulgar, ¿sí? El verde vienen a ser dos tendones, el tendón del extensor corto del músculo, perdón, del dedo pulgar y el tendón del músculo abductor largo del pulgar. Entonces, la tabaquera anatómica está eh, constituida por los tendones, no por los músculos, por si acaso, por los tendones de estos músculos, en lo que es su cara medial, pues solo está constituido por un tendón, mientras que en la cara, bueno, en el borde lateral son los dos tendones, el extensor corto del primer dedo o del dedo pulgar y el abductor largo del dedo pulgar. Mientras que eh, por abajo, por decirlo así, o la base de este triángulo, vendría a ser la apófisis estiloides del hueso del radio, el hueso del radio, ¿sí? Entonces, estas estructuras formarían lo que se conoce como tabaquera anatómica, pues, que como podrán observar en su mano, es como una depresión en esa área, ¿sí? Entonces, esta tabaquera anatómica es muy importante. Como podemos observar, por aquí va a pasar la arteria radial, pero va a pasar oblicuamente a la tabaquera. Sí, sí pueden observar ahí que estoy repintando de rojo. Es así como va a cruzar la arteria radial. Entonces, al pasar por ahí, pues la arteria radial, pues podemos, esta tabaquera anatómica nos va a dar facilidades, como por ejemplo, ahí vamos a poder sentir el pulso de la arteria radial. También se puede usar en caso de fracturas de los huesos que están ahí abajo. ¿Cuáles son estos huesos que están abajo? Pues el, el escafoides y el trapecio, ¿no? Entonces, el escafoides, que es el que el que comúnmente se fractura en la mano, pues en caso, aquí es la tabaquera anatómica nos va a facilitar su evaluación del escafoides, ¿no? Y bueno, pues se llama tabaquera porque antiguamente ahí se ponía el tabaco en polvo para ser inhalado, ¿no? Entonces, eso es una referencia importante en lo que viene a ser la mano, que es la tabaquera anatómica. ¿Yep? Entonces ahí, como les decía, ahí esos vendrían a ser los dos tendones, bueno, tres tendones en total que forman la tabaquera y la apófisis estiloide del radio. Y abajo en el suelo podemos encontrar esos huesos, el escafoides y el trapecio. Y bueno, pues principalmente estos dos tendones laterales, ¿sí? Del músculo extensor corto del dedo pulgar y del abductor, pues si en el caso se lleguen a inflamar o los llega a comprimir, van a producir lo que se conoce como tenosinovitis de Decker-Vines,
esta tendinosinovitis pues es característica de de estos dos tendones, de los dos tendones laterales. Entonces, en este caso, pues si se le inflaman estos tendones al paciente, pues va a dolerle la muñeca, o pues incluso va a impedir que pueda mover la mano. ¿Ok? Entonces ahí eso sería un poco la importancia también de este tabaquero. ¿Ya? Y bueno, para los que tal vez no se ubican, pues ahí podemos observar una imagen en una mano, pues este vendría a ser la tabaquera anatómica, ¿no? Esa pequeña depresión en el borde lateral de la mano, ¿no? Y si pueden poner ahí tocarse, pues van a sentir el pulso de la arteria radial y tocar pues también el hueso escafoides. Y bueno, como les decía, ¿no? Entonces, por ahí iba a ser su entrada la arteria arterial, perdón, la arteria radial, ¿no? Mientras que en ese borde lateral vamos a encontrar la arteria radial, pues medialmente vamos a encontrar la arteria cubital, o también conocida como arteria ulnar, ¿no? Y pues estas dos arterias que van a entrar a la mano medialmente y lateralmente, pues van a formar arcos, ¿sí? Un arco profundo y un arco superficial. Como pueden observar en la imagen, un momento, ya, entonces, esa que viene a ser la arteria ulnar o cubital, pues se va a encargar de constituir particularmente todo lo que viene a ser el arco superficial, ¿sí? Entonces, la cubital va a dar el arco superficial, que luego se van a hacer anastomosis con la rama que va a sacar la arteria radial. Mientras que la arteria radial, como pueden observar acá, pues ya va a ir profundamente, ¿sí? Y va a ser lo que se conoce como el arco profundo, ¿sí? Va a ser el arco profundo y se va a hacer anastomosis con esa ramita de la arteria cubital, ¿no? Entonces, ya podemos ir viendo ahí que el arco superficial principalmente va a ser de la arteria cubital o ulnar, mientras que el arco profundo, pues como dice su nombre, va a ser más profundo y va a ser principalmente lo que es la arteria radial, ¿no? Y como observan, pues al final están las dos arterias y los dos arcos están unidos. Ahora, en lo que viene a ser el arco superficial, que es lo que pueden observar de verde, pues como todo arco tiene una convexidad y una concavidad, pues esto acá viene a ser la convexidad y acá la concavidad. Pues de la convexidad es de donde van a salir las ramas. Como pueden observar también en la imagen de acá, ¿no? Salen todas las ramas. De la convexidad del arco superficial es de donde van a salir las ramas, que se van a encargar de irrigar todo lo que viene a ser los dedos. Estas ramas, pues, son conocidas como arterias digitales. ¿Okay? Algunos, bueno, dependiendo también de la bibliografía, algunos lo conocen como arterias digitales y otros como, si no me equivoco, como arterias palmares digitales comunes. ¿Sí? Entonces, esas arterias digitales, que serían un total de 4, que van a salir del arco superficial. En ese caso, la primera digital, que es la que está en el meñique, esa primera, pues sale la arteria digital y va a dar la colateral interna para el dedo meñique, que es esto que ven acá. En cambio, como les decía, alguna literatura les puede decir que esta viene a ser la primera arteria palmar
común, no, perdón, sí, palmar digital común. Y la de acá que yo les acabo de mencionar como colateral interno del meñique, pues le llamarían como arteria palmar digital. No recuerdo cómo lo llaman, pero en sí, esta es la colateral interna del meñique que sale de la digital, de la primera digital. En cambio, la segunda digital pues va a dar dos ramas, la colateral externa para el meñique y la colateral interna para el dedo, el dedo anular. ¿Okay? Entonces, luego la tercera digital pues va a dar la colateral interna para el dedo anular y la colateral, perdón, la colateral externa para el dedo anular y la colateral interna para el dedo medio. Y de igual manera la cuarta digital pues, va a dar la colateral externa para el dedo medio y la colateral interna para el dedo índice. Y entonces podemos observar cómo es que principalmente todo el área de medial del dedo índice con los tres últimos dedos, pues principalmente van a estar irrigados por la arteria cubital, ¿sí? Mientras que en el caso del arco superficial, que principalmente era la arteria radial, pues de igual manera es un arco, pues, y también sus ramas principalmente van a salir de la convexidad del arco. Pero algunas bibliografías mencionan que en la concavidad también pueden haber ramas que se van a encargar de irrigar principalmente el carpo. Entonces, es también una pequeña diferencia con el arco superficial. Entonces, este arco profundo, pues también va a dar ramas, como mencionaba, ¿no? Una de ellas, pues viene a ser la digital. Esa digital, pues también va a dar sus colaterales, que en este caso sería la colateral eh, interna para el dedo pulgar y la colateral externa para el dedo índice. Y esas son entonces toda esta área va a ser principalmente irrigada por la arteria radial. Sí, lo que vendría a ser todo lo que es el dedo pulgar y la cara lateral del dedo índice. Mientras que cuando el arco sigue avanzando, pues va a dar ramitas que vendrían a ser las interóseas palmares, que en este caso salen del arco, pero van a terminar llevándose, metiéndose, por decirlo así, uniéndose a las digitales, a estas verdes, ¿no? Es decir, no van a irrigar, por ejemplo, a los dedos, sino se va y se unen a las digitales. Estas interóseas van y terminan en las digitales, ¿ok? Entonces, ahí podemos ir viendo cómo todo, al final, toda la mano está irrigado por estas dos arterias, ¿no? Y cómo todo está junto, todo está unido, ¿no? En anastomosis, ¿no? ¿No? Y entonces es lo que podemos observar. Y aquí por ejemplo, acá como les mencionaba, aquí las arterias no le llaman digitales, sino les llaman arterias digitales palmares comunes, mientras que las colaterales que van a cada dedo les llaman arterias digitales palmares propias, ¿no? Ahora, al tener toda la mano al estar irrigada por esas dos arterias y al estar unidos, pues va a facilitar poder estudiar si es que la irrigación en la mano se encuentra correcta, si es que hay una buena irrigación. Porque, por ejemplo, si, como mencionaba, ¿no? A ver, aquí vamos a encontrar la arteria radial, ¿no? Y acá la arteria cubital, ¿no? Y al final con sus arcos, profundo para la radial, superficial para la
para la cubital y todas sus ramitas, ¿no? Entonces, si es que hay una obstrucción, por ejemplo, a nivel de la arteria radial, pues al final toda la mano va a seguir siendo irrigada por la arteria cubital. Entonces, si hay obstrucciones por aquí, entonces no va a permitir conocer o se va a manifestar. Entonces, ¿cómo es que nosotros evaluamos que haya esto? Pues, como podemos observar ahí, al nosotros presionar o oprimir estas dos arterias a la vez y hacer que el paciente cierre la mano y la abra, pues estamos dejando toda la mano sin irrigación. Entonces, al, al, por ejemplo, imaginemos que es un cuarto donde tienes dos llaves, ¿no? Una que vendría a ser la radial y la cubital. Entonces, al tener las dos presionadas, ese cuartito estaría vacío, que vendría a ser la mano. Pues si nosotros vamos a soltar uno, pues haría que llenes todo el cuarto. Si soltamos el otro, también lo llenaría, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera evaluar qué tal está la arteria radial, pues soldaría el dedo de la arteria radial, ¿no? Como vemos acá en la imagen, suelta ese dedo y pues si está bien la arteria, pues haría que toda la mano, la sangre vaya hacia la mano, ¿no? Y esa palidez que tenía al inicio al cerrar la mano, pues ahora ya se llena toda la mano de sangre y pues sería rojita, no normal. Pero si hubiera una obstrucción aquí, por ejemplo, en la arteria, pues ya no llegaría la sangre, ¿no? Entonces, eh, eso es lo práctico. Pues y esto pues tiene un nombre que vendría a ser el test de Allen, el conocido test o prueba de Allen, ¿no? Que va a permitir, si es que hay una buena reirrigación de la mano, ¿no? Nos va a permitir evaluar en el caso de obstrucciones tanto de la radial como la cubital. En cambio, si tú quieres evaluar la arteria cubital, pues haces lo mismo, solo que en esta diferencia vas a mantener el dedo presionando la radial y liberarías el dedo que presiona la arteria cubital, ¿no? Como pueden observar en la imagen, pues así sería el test de Allen, ¿no? Con los dedos índices oprimes las dos arterias, haces que el paciente o la persona que está haciendo cierre la mano para dejarla sin irrigación, y en este caso, pues estarían evaluando la arteria radial, ¿no? Y al soltar el dedo que oprime la arteria radial, vemos cómo irriga de nuevo toda la mano. Entonces quiere decir que la arteria radial pues está normal, no hay obstrucción. Sí, sí se llega a ver. Así como la irrigación pues tenemos arterias, pues también vamos a encontrar venas. Vamos a tener venas superficiales y venas profundas. En el caso de las venas profundas, van a seguir el mismo recorrido que las arterias que ya hemos visto, las van a ir acompañando en los espacios interóseos y así. Mientras que en el caso de las venas superficiales, no, las venas superficiales van a encontrarse principalmente en el dorso de la mano, como podemos observar, y como también ustedes pueden observar, son las venas que más se notan en la mano, son las venas superficiales. Y estas venas superficiales pues van a estar, como pueden observar, van a formar todo un plexo venoso que se encuentra en los metacarpianos, lo que se conoce como plexo venoso dorsal, ¿no? Y estas, al fin y al cabo, van a salir en dos venas, que viene a ser la vena cefálica lateralmente o lo que viene a ser el radio, y la vena basílica en lo que sería medialmente o por donde está el cúbito, ¿verdad? Y como también podemos observar aquí en la tabaquera anatómica, donde podríamos encontrar la arteria radial, pues también vamos a encontrar la vena cefálica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vendría a ser concerniente a todas las venas de la mano. Ahora, vamos a ver ya lo que sería inervación. Pues cuando hablamos de inervación, toda la mano principalmente van a ser tres nervios, el cubital, el mediano y el radial. Aquí es el radial, ¿ok? Entonces, estos tres nervios son los que se van a encargar de inervar toda la mano, el cubital, el mediano y el radial. Entonces, vamos a empezar con el nervio cubital. Así como la arteria que se va a ingresar
medialmente a la mano, pues el nervio cubital va a ser lo mismo. Como podemos observar aquí en la imagen, este viene a ser el nervio cubital, que va a hacer su ingreso a la muñeca lateralmente al hueso pisiforme y medialmente a la arteria cubital. Entonces va a pasar entre el hueso pisiforme y la arteria cubital, ¿ok? Este, este por donde entra el nervio va a llevar un nombre, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, un momento. Ya, entonces este nervio, el nervio cubital que va a hacer su ingreso a la mano, pues primero vamos a ver una rama superficial, ¿sí? Una rama superficial y una rama profunda. Y en el caso de la superficial, que es la que ven acá, ¿sí? Va a dirigirse a los dedos meñique y y a lo que viene a ser el borde medial del dedo anular. Entonces, esta rama, la superficial principalmente, va a ser sensitiva. Entonces, le va a dar ¿no? La función de lo que es sensación a estos dedos. ¿Ok? Mientras que la rama profunda va a irse por acá, como podemos observar, y luego va a curvar, ¿no? Se va a curvar, hacer una curva, y eso más que todo va a tener función motora. Entonces, eso es como vamos viendo el nervio cubital. Entonces, como les decía, la rama superficial principalmente le va a dar esa inervación a lo que viene a ser eh, los dedos meñique y el borde interno o medial del dedo anular. Mientras que la rama profunda se va a dirigir a toda esa zona, ¿no? Que sería toda la palma de la mano, ¿no? Y además, pues va a tener ramas dorsales que van a poder inervar toda la región lateral, ¿no? Perdón, medial de la mano. Todo lo que viene a ser el dedo meñique en todo lo que es el dorso, que son las ramas dorsales del nervio cubital. Entonces, ahí vamos viendo lo que sería el nervio cubital. El nervio cubital pues va a hacer su ingreso eh, por el borde externo o lateral del hueso pisiforme y medial a la arteria cubital. Este espacio o este canal donde va a pasar tanto la arteria como el nervio cubital va a ser conocido como el canal de Guyon, ¿no? Entonces el canal de Guyon pues está formado por el hueso pisiforme y el palmar menor, el tendón del palmar menor. ¿Ok? ¿Ya? Y pues encima de esto pues hay un techito que viene a ser el techo del canal de Guyon. Entonces, de aquí del mismo modo pues imaginemos que se haya una compresión, pues va a dar las diferentes patologías concernientes a lo que viene a ser el nervio cubital. Ahora, así como lateralmente vamos a encontrar el nervio cubital, pues la región lateral, bueno, o medial, por llamarlo así, vamos a encontrar el siguiente nervio, que viene a ser el nervio mediano. Ya, entonces, como les mencionaba, para ir viendo, aquí vamos a encontrar el nervio cubital y la arteria cubital, y esto es lo que conoceríamos como el canal de Guyon. Como podemos observar, está por encima de lo que es el ligamento transverso o el retináculo. Este viene a ser el ligamento transverso, todo esto, o retináculo. Entonces, podemos observar cómo están superficiales, por encima de eso. En cambio, el nervio mediano va a hacer ingreso por debajo del ligamento transverso. Lo que viene a ser viene a ser el nervio mediano.
¿ok? Entonces, todo este canal, o todo este túnel que se forma, que es formado por los huesos del carpo, más este ligamento transverso o retináculo flexor, va a ser conocido como el túnel carpiano o túnel del carpo. Y ahí es donde vamos a encontrar todos los 8 tendones de los músculos flexores, ya sea del profundo o ya sea del superficial. Entonces, ahí es donde vamos a observar eso, ¿no? Y además pues, vamos a encontrar el tendón del flexor largo del pulgar. Entonces, y así es como ingresa el nervio mediano a la mano. ¿Ve? Entonces, como les mencionaba, pues el nervio mediano va a hacer su entrada a la mano a través del túnel carpiano o túnel del carpo. Ahora, como pueden observar en la imagen, antes de pasar por el túnel carpiano, el nervio mediano va a sacar una rama, que es la rama palmar, ¿sí? Y como pueden observar, esta rama está por encima del ligamento transverso, es decir, si es que hay eh, que lo vamos a ver más adelante, si el ligamento transverso va a comprimir el nervio mediano, pues no va a llegar a comprimir esta ramita que va a pasar por encima, ¿ya? Entonces, vamos viendo cómo antes va a sacar una rama, la rama palmar del nervio mediano. Entonces, ya, bueno, el nervio va a pasar por el túnel carpiano, ¿sí? Normal, y va a sacar sus ramas digitales. Sus ramas digitales, pues que van a inervar principalmente lo que viene a ser el dedo índice, el dedo medio y la porción o el borde lateral del dedo anular, ¿sí? Entonces, ven cómo va a dar, así como en las arterias, se va a bifurcar y va a darle inervación a a estos dedos. También contando, pues, el dedo pulgar, ¿no? Una rama para el dedo pulgar. Además, luego también de estas ramas de los nervios digitales, también va a dar una rama más, que es la rama recurrente. ¿Se acuerdan que en los músculos de la eminencia tenar o de la región palmar externa habían 4 músculos, de los cuales solo 3 eran los que eran inervados por el mediano? El otro era inervado por la rama profunda del nervio cubital. Entonces, esta rama recurrente es la que se va a encargar de inervar esos 3 músculos de la eminencia tenar, ¿no? Entonces, esa rama va a ir entre el músculo flexor corto y el abductor corto, es decir, se mete entre esos dos, se mete, aparte que los va inervando, se mete y va a entrar y va a inervar al oponente, ¿sí? Entonces, va inervando esos dos hasta llegar al oponente y ahí acaba, porque recordemos que el aductor del dedo pulgar lo inervaba el nervio cubital, ¿ok? Entonces, ahí vamos viendo cómo el mediano va a inervar estos dedos principalmente, ¿no? Entonces, esa rama que se desprendía antes de que el nervio ingrese por el túnel carpiano va a dar esta sensibilidad a toda esta región, toda la región palmar, mientras que los, los nervios digitales pues le van a dar sensibilidad principalmente a todo lo que es estos dedos, estas áreas de los dedos. ¿Okay? Ahora, ¿ya? Entonces podemos observar, mientras que también sus ramas profundas van a inervar toda esa sección dorsal del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y todo lo que viene a ser la porción lateral del dedo anular. Y ahí vamos viendo cómo funciona el nervio mediano. Principalmente el nervio mediano se caracteriza porque va a dar la sensibilidad a estos 3 dedos más la mitad del anular, ¿ok? Entonces, y recuerden que esos dedos son principales para lo que es el agarre, entonces
Es por eso la importancia de este nervio mediano, que principalmente es sensitivo. Ahora, entonces, como les decía, ¿no? Si nosotros observamos la imagen, pues vamos a hacer referencia a que toda esta área, ¿quién va a inervar? A ver, si es que ha ido quedando. ¿Quién me dice que es en eso que acabo de subrayar? ¿Qué nervio se va a encargar entonces de esa área, principalmente? El mediano. Entonces, todo el mediano, como recordamos, se va a encargar toda esta sensibilidad de la palma de la mano. Mientras que el de acá, ¿qué nervio iba a ser? El ulnar, claro, el ulnar o también conocido como cubital. Y entonces, en el caso del nervio mediano, recordábamos que entraba por por el túnel del carpo. Entonces, imaginemos, como podemos observar en la imagen de abajo, que es el ligamento haga compresión en el nervio mediano. Entonces, esto es lo que va a dar origen a lo que es ya conocido, que deben conocer todos, que se conoce como síndrome del túnel carpiano. Entonces, en el síndrome del perdón, del túnel carpiano, pues vamos a ver cómo es que en toda esta área es donde el paciente va a hacer referencia de adormecimiento, de hormigueo, pero esto va a ser afectación principalmente sensitiva, porque como recordábamos en la imagen anterior, antes que el mediano ingrese a la mano, sacaba una rama, ¿verdad? Si recuerdan, una ramita. Esa rama que se encargaba de inervar toda esa sesión, pues en esa sesión va a quedar, por decirlo así, intacta. No se va a ver tan afectada toda esta región de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que conoceríamos como el síndrome del túnel carpiano. Así como en el mediano puede haber esta compresión del nervio debido al ligamento transverso ¿no? Entonces también puede ocurrir del mismo modo en la entrada del nervio cubital. ¿Recordaban por dónde pasaba el nervio cubital? Pues ese que era conocido como canal de Guyon, pues si es que ese ligamento que era su techo llega a comprimir el nervio, pues haría origen a todas estas manifestaciones en esta área, lo cual vendría a conocerse como el síndrome del canal de Guyon. Entonces, eso hay que ir viendo. Vamos viendo cómo las patologías de los nervios a veces comúnmente vienen a ser por compresión. Compresión por los ligamentos o el ligamento se inflama y llega a comprimir estos nervios. Ahora, así como ya vimos dos nervios, el cubital y el mediano, que mayormente van a inervar todo lo que es la palma, pues también vamos a tener el nervio radial. Pero ese nervio radial va a encargarse principalmente de inervar ya el dorso de la mano, ¿no? Principalmente lo que viene a ser el dedo pulgar, el dedo índice y la mitad o el borde lateral del dedo medio, ¿no? Porque va a ser centrada, ¿sí? Va a ser entrada el nervio radial junto con, cerca de la tabaquera anatómica, y luego se va a ir dorsalmente, donde va a sacar sus ramas para inervar esta sección o esta parte del dorso de la mano. Entonces, toda esta área es lo que va a inervar el nervio radial y le va a dar esa senda. Entonces, así es lo que podemos ver, ¿no? Hay algunas literaturas que dicen que el nervio radial va a sacar algunas ramitas antes de pasarse dorsal al dorso y van a inervar esta pequeña sección que vendría a ser el borde lateral de la, del pulgar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos observar ya cómo todo el área sensitiva de los tres nervios. Como les mencionaba, ¿no? Todo el radial va a ser principalmente esta sección del dorso, mientras que el cubital sí se aseguró con toda esta región, tanto en la palma como en el dorso, ¿sí? Mientras que el mediano ya sería casi la mayor parte de la palma con los dedos, los tres dedos en el dorso, ¿sí? Entonces eso es más que todo los tres nervios, cómo van a dar el área sensitiva a toda la mano. Ahora, bueno, pues todos no están libres de tener lesiones, ya como le mencionaba, compresiones o fracturas que llegan a lesionar el nervio.
y así, entonces van a dar origen a diversas patologías o que se van a manifestar por signos o por manos características, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa primera mano que observamos, ¿cómo le llaman o cómo la conocen? ¿Qué sería para ustedes? ¿O qué me pueden decir acerca de esa imagen, de esa Garra. primera imagen? Mano en garra, ya, bueno, no es la mano en garra, tiene otro nombre. Esta mano la conocen como mano en gota, mano caída, mano en péndulo. Entonces, esto va a ser lesión de qué nervio? El nervio radial, ¿sí? El nervio radial. Recordemos que el nervio radial viene desde el brazo, por allá. Entonces, hay que ver que todo el nervio radial se puede lesionar a distintos niveles, tanto en el brazo, en el antebrazo o en la muñeca. Entonces, dependiendo de la altura donde se va a lesionar, va a hacer que la manifestación sea distinta o esta mano tenga distinta, por decirlo, gravedad, ¿no? Entonces, en el caso recordemos que los músculos extensores del antebrazo eran inervados por el nervio radial. Entonces, al haber esta pérdida de la función del nervio radial, pues haría que los músculos extensores no funcionen. Entonces, haría que la mano esté caída, ¿no? ¿Por qué? Porque los músculos extensores que harían que la mano, en este caso, a esa dirección, pues ya no funcionan, entonces tendríamos la mano caída. Entonces, la mano caída, mano en gota, sería debido a la lesión del nervio radial, ¿ok? Pero ven cómo principalmente esto es debido a los músculos que se encuentran en el antebrazo, no a nivel de la muñeca, o perdón, a nivel de la mano, sino son lesiones ya en un brazo o antebrazo. Entonces, eso vendría a ser la mano en gota o mano en caída, ¿no? Ahora, acá en este lado, ¿qué mano tenemos o cómo lo llaman ustedes? ¿Qué me podrían decir acerca de esa mano? Ajá, la mano de predicador. Esa mano de predicador, ¿a lesión de qué nervio sería en todo caso? Acá ya vimos que era el radial. ¿Ok? Entonces, en el caso de la mano del predicador, pues va a ser una lesión del nervio mediano, ¿ok? Mediano. Si ya vimos el radial, ya vimos el mediano, pues este va a ser por lesión del nervio cubital. El nervio cubital va a originar que vendría a ser la mano en garra. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Pues que al ver una pérdida de la función del nervio cubital, pues las articulaciones carpofalángicas van a estar en hiperextensión, aquí, hiperextensas, mientras que acá en las interfalángicas van a, a estar flexionadas, ¿ok? Entonces por eso le daría esa forma de mano en garra. Y pues igual como en el nervio radial va a depender de las lesiones, ya sea en el antebrazo o a nivel de la muñeca y así. Entonces, serían las lesiones. Entonces, para ir viendo, si era nervio radial, tenemos la mano en gota. Si era nervio mediano, la mano de predicador. Y si es el cubital, la mano en garra. Y eso sería todo. Muchas gracias.